Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos una vez más para juntos meditar en la palabra del Señor. Hoy, día miércoles, comenzamos un nuevo estudio de la palabra del Señor con un nuevo libro en el Nuevo Testamento. Continuamos avanzando por el Nuevo Testamento. Hemos concluido ya la carta a los tesalonicenses y comenzamos con una nueva carta, primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Una carta que es bastante extensa en relación o en comparación a la carta a los tesalonicenses. Esperamos que sea un tiempo de mucha edificación para cada uno de los presentes y antes de comenzar el estudio quisiera invitarles a que nos encomendemos al Señor para todo lo que se ha de ver, todo lo que se ha de hablar, lo que se ha de decir. Les invito a que nos encomendemos al Señor. Padre Celestial, queremos darte gracias a esta hora, agradecerte por este tiempo. Rogamos tu dirección una vez más, Señor, por todo lo que hemos de hablar, lo que se ha de decir. Rogamos que tú dirijas todo este tiempo, Señor, y que todo lo que se vaya a expresar resulte para edificación de todos los oyentes. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, cuando se comienza un estudio nuevo, al principio del libro se tiene que ver lo que es la introducción, que es lo que vamos a ver el día de hoy, hablar un poquito acerca del autor, de la fecha, de el por qué la carta se escribió, y cuestiones que tienen que ver con aquello cuando se comienza una nueva epístola, un nuevo estudio. Les invito a leer, por favor, la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, vamos a ver el día de hoy de los versículos 1 al 3. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como habíamos dicho, hoy veremos un poquito más que todo el tema de introductorio a la carta. Esta carta ha sido llamada la carta de los problemas, la epístola de los problemas, porque gran parte de lo que se habla en la escritura, si bien se entregan principios doctrinales, pero son para abordar conflictos que se generaron en la iglesia de Corinto. Por eso se le ha dado a llamar la epístola de los problemas. Nos mantenemos en la ciudad, geográficamente en la ciudad, en Grecia, la región de Grecia. Pasamos de Macedonia, que es la parte superior de Grecia, a la parte de abajo, la parte de la región de Acaya, que es donde se encuentra la ciudad de Corinto. El mismo versículo 1 nos dice que el autor de la carta es Pablo, el apóstol. Como decimos, esta ciudad, Corinto, se encontraba al sur de Grecia y que era la capital de Acaya. Era una ciudad puerto con un gran centro internacional, un gran centro comercial internacional. Está ubicada en un lugar estratégico de la ruta que llevaba desde Roma hacia el oriente. En tiempos del apóstol Pablo, la ciudad tenía una población de unos 700.000 a 800.000 habitantes. Llama mucho la atención que 400.000 de esos 800.000, prácticamente la mitad, eran esclavos.
la población judía, si bien en comparación a la cantidad de habitantes era bastante menor, sin embargo, habían sinagogas. Habían sinagogas ya en la ciudad de Corinto en aquel tiempo. Como decíamos, era un lugar muy estratégico donde el apóstol va a establecer una iglesia por la voluntad del Señor, por la dirección del Señor. Así como era una ciudad comercial muy pujante, con mucho tráfico, con mucho tránsito, también era un gran centro de inmoralidad. No por nada la ciudad de Corinto se le llamaba la ciudad del placer. En la parte alta de la ciudad se encontraba un lugar llamado el Acro Corinto. El Acro Corinto es allí donde se encontraba el templo, el famoso templo de Epafrodita, perdón, el templo a la diosa Afrodita, el templo a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Esta diosa contaba con unas 1000 sacerdotisas, más o menos, que era lo que se piensa que servían en ese templo, 1000 sacerdotisas, que aparte de ser sacerdotisas también eran prostitutas sagradas, eran las que bajaban a, a la ciudad, bajaban a la ciudad a ofrecer sus servicios a los viajeros, a los turistas que llegaran a la ciudad. Cuando una cosa que llamaba mucho la atención respecto a la inmoralidad, que es algo ya que se destaca mucho en la historia respecto de Corinto, que había una expresión que se decía corintizar. Corintizar significaba portarse como un corintio. ¿Y qué significaba esto? Significaba practicar la fornicación. Era una ciudad con mucha inmoralidad sexual. Mucha inmoralidad sexual. Bueno, no es muy distinto a los tiempos de Corinto, a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Es aquí donde Pablo fundó una iglesia. Eso lo podemos ver y lo vamos a ver más ratito en el capítulo 18 de la carta a los Hechos. Allí el apóstol, cuando llega en el año 50, 51 más o menos, permanece 1 año y medio en esa ciudad, en la ciudad de Corinto. Año y medio es el que va a estar fundando aquella iglesia. Después parte de allí, él se va a encontrar en la ciudad de Éfeso, donde pasó unos 3 años, según la información que se tiene en las escrituras, 3 años, y es desde allí que mantenía una permanente correspondencia con los hermanos de la iglesia de Corinto. Es ahí que le van a llegar noticias de los conflictos que se estaban generando, los problemas que se habían generado en la ciudad, en la congregación de Corinto. Hubo varias problemáticas, enseguida vamos a mencionar algunas de ellas. Aparte de aquello, algunas preguntas que se le van a hacer al apóstol Pablo, distintas preguntas también, como lo veremos en esta extensa carta. La verdad que Pablo le dedicó mucho tiempo a la iglesia de Corinto. La comunidad de la iglesia de Corinto se ha dicho que era una comunidad eminentemente paulina. Habían surgido en la congregación algunas problemáticas que había que abordar. En el versículo, en este primer capítulo, se nos menciona a una familia, los de Cloe, que dice que van y le escriben a Pablo
una carta, y como que al principio, por lo que la información que se tiene, Pablo como que no creía, estaba un poco incrédulo, y lo hizo y lo vuelven a hacer, y lo hicieron en más de una ocasión para hacerle ver al apóstol que efectivamente habían complicaciones y problemáticas en la iglesia de Corinto, problemáticas que el apóstol tiene que abordar a través de su carta. Por ejemplo, entre algunas problemáticas que habían surgido desórdenes en la asamblea, divisiones en la asamblea que estaban afectando al cuerpo de Cristo. Esto es lo que aparece en el capítulo 1. En el capítulo 5 se dice que uno de sus miembros estaba siendo culpable de inmoralidad y no había sido puesto en disciplina. Eso lo encontramos en el capítulo 5. Los miembros de la iglesia se estaban denunciando entre ellos, unos a otros. Estaban recurriendo a tribunales paganos en vez de resolver los problemas de manera interna dentro de la congregación. Eso es lo que aparece en el capítulo 6. La cena del Señor había degenerado en cualquier cosa, en irreverencia, en glotonería, y con un comportamiento poco caritativo de unos hacia el resto de la iglesia. Aquello lo encontramos en el capítulo 11. Había un desorden también cuando se reunían para el servicio público, especialmente en lo que tenía que ver con el ejercicio en el uso de los dones espirituales. Esto es lo que vamos a encontrar en el capítulo 14. En el capítulo 15 encontramos que se había introducido una enseñanza herética acerca de la resurrección, especialmente en lo que tiene que ver a la persona de Cristo. Se estaba negando la resurrección de Cristo, que era algo gravísimo. Y junto con ellos se estaba negando toda otra resurrección. Era bastante complicada la situación. Además de estos problemas que se mencionan, al apóstol Pablo le van a hacer distintas preguntas estos hermanos en estas cartas que le enviaron previamente al apóstol, y a través de las cuales se informó de la problemática en esta congregación. Una de las preguntas que se le va a hacer al apóstol, por ejemplo, si era aconsejable que un creyente se casara. Eso lo encontramos en el capítulo 7. Otra pregunta que se le hace, cuando un hombre se convierte, hombre o mujer se convierte y estaba casado, ¿debe dejar a su marido o a su esposa que es incrédulo? También aparece aquello en el capítulo 7. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente respecto de la carne? Otra pregunta, de la carne que ha sido ofrecida previamente a los demonios. Nosotros hoy no tenemos esa situación, pero en aquel momento sí era un conflicto para aquellos que se convertían al Señor. Querían saber cuál era la actitud que tenían que tomar frente a aquello. Es algo que también vamos a verlo en el capítulo 8 de esta carta. Otra pregunta que se le va a hacer al apóstol Pablo: ¿la mujer debía cubrirse la cabeza en el culto público? Eso lo encontramos en el capítulo 11. Por toda la problemática que había en la ciudad de Corinto respecto a estas mujeres que ejercían la prostitución, se quiere establecer una diferencia, un distingo
entre la mujer creyente y la que no lo era. Por eso que se instituyó esta cuestión de que la mujer se cubriese la cabeza. Pero era un tema que ellos no tenían muy claro todavía, por eso le hacen la pregunta al apóstol Pablo. Otra pregunta: ¿cuál era el significado de la variedad de los dones espirituales? Como vemos, primera carta a los Corintios va a abordar más que ninguna carta el asunto de los dones espirituales y la variedad que encontramos respecto a los dones espirituales. Esto lo vemos en el capítulo 12 y 13, donde también aparece el capítulo del amor. La mejor definición de amor que podemos encontrar en toda la literatura la encontramos precisamente en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. ¿Qué medidas debían tomarse para lo que tenía que ver con las ofrendas que se deseaban enviar a la ciudad, a la iglesia de Jerusalén, a los creyentes pobres de esa iglesia? Recordemos que en este tiempo así como había mucha esclavitud, había mucha pobreza. Y esta iglesia, voluntariamente, por una exhortación del apóstol, va a ofrendar a la iglesia de Jerusalén, una iglesia judía. Pero también allí necesitaban la dirección del apóstol, la instrucción que les ayudase en todo lo que tenía que ver con esto. Esto lo encontramos en el capítulo 16. Como vemos, todas estas cuestiones ocurrieron en esta congregación en el primer siglo, y muchas de ellas todavía siguen ocurriendo el día de hoy. Muchas, la gran mayoría. Por tanto, por eso es importante que nosotros en este tiempo, dejemos tiempo, nos apartemos para estudiar esta carta, para aprender acerca de estas instrucciones, para abordar problemáticas de estas cuando se presentan en la congregación, y para evitar, más que todo, de que esto se produzca también, de que esto ocurra. En estos 16 capítulos que encontramos en esta carta, vamos a ver toda esa problemática que se había generado en esta congregación. Volvamos a la escritura, volvamos al capítulo 1 de esta carta. Eso, más que todo, era como la parte introductoria, la información que tenía que ver con esta ciudad de Corinto, una ciudad griega, una de las ciudades más importantes de Grecia, y la capital de la región de Acaya, que Acaya era una de las regiones en las cuales se dividía Grecia en aquel tiempo. Bien, el capítulo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Como ya lo hemos dicho cuando hemos empezado una nueva carta de Pablo, mencionábamos la manera en que los griegos tenían la costumbre de comenzar sus escritos poniendo el nombre primeramente antes de cualquier otra cosa. Era algo que la verdad se distingue bastante de lo que hacemos nosotros cuando escribíamos cartas, cuando hacíamos cartas en papel, cosa que lamentablemente ya no se hace mucho. Nosotros poníamos el nombre al final. En este tiempo las cartas estaban estructuradas de esta manera: se ponía el nombre al principio. Pablo dice: llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Literalmente se lee llamado apóstol de Jesucristo. Era un apóstol por llamamiento, un enviado
qué es lo que significa el término apóstol por llamamiento. Encontramos que fue designado directamente por el Señor Jesucristo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 5, ahí vemos que el apóstol Pablo tiene un encuentro visible con el Señor Jesucristo cuando él va camino a Damasco en su persecución de la iglesia, de los cristianos. Camino a Damasco es que el Señor se le aparece al apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo 9, versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol no se presenta acá diciendo y mostrando de inmediato su apostolado, por decirlo así, para querer figurar, para querer sobresalir. ¿Por qué tiene que comenzar de esta manera? Bueno, como comienza en la mayoría de sus cartas, pero especialmente en la carta a los Corintios, porque estaba siendo puesto en tela de juicio, estaba siendo puesta en duda su autoridad apostólica. De ahí que Pablo tiene que comenzar su escrito de esta manera. En esta primera carta, en el capítulo 9, en los versículos 1 y 2, va a decir Pablo, escribiendo a estos hermanos, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Había sido puesto en tela de juicio su autoridad apostólica. Por eso que el apóstol tiene que hacer frente cuando escribe su carta de inmediato, mencionando que había sido llamado apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Fue un llamamiento divino. No es que Dios le hizo al apóstol una oferta, no le preguntó si quería, le dio un llamamiento, le dio un mandamiento. Por la voluntad de Dios, dice al hermano Sóstenes. Hoy nosotros no ponemos en duda la autoridad del apóstol Pablo como apóstol, por toda la evidencia bíblica con la que contamos el día de hoy, ya que tenemos toda la revelación. Tenemos la carta de los Hechos, donde se nos narra el encuentro que Pablo tuvo con Cristo. Tenemos las cartas de Pablo, todo, pero en ese momento no era así. No estaba toda la revelación ya disponible para la iglesia. Por eso es que se produce este poner en tela de juicio la autoridad del apóstol. Una de las cosas que encontramos aquí en la carta era que para ser un apóstol, el requisito previo que se exigía, aparte de haber sido elegido, escogido como apóstol por el Señor Jesucristo, llamado directamente por Cristo, había que haber sido testigo de la resurrección. Y esto ocurrió con los 12, ocurrió con Matías, que después vino a reemplazar a Judas, y también ocurre con el apóstol Pablo. Todo apóstol tenía que ser un testigo ocular, visible de la resurrección de Cristo. Y aunque Pablo al principio no estaba con los 12, sin embargo, camino a Damasco, tiene un encuentro con Cristo.
un encuentro visible con el Señor Jesucristo. Tanto así que le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde que es Jesús, a quien tú persigues, le dice. Pero como vemos, el requisito se cumplió también en el apóstol Pablo, aunque fue eh, el último apóstol, el último llamado apostólico, por decirlo de esa manera. Sin embargo, el requisito en Pablo también se cumple. Por eso podemos decir enérgicamente y con toda seguridad que no tenemos apóstoles el día de hoy. No hay apóstoles en el cuerpo de Cristo el día de hoy. El último que fue elegido apóstol por Cristo, llamado directamente, escogido directamente, fue el apóstol Pablo. Se nos menciona aquí en la última parte del versículo 1 también a este hermano, al hermano Sóstenes, que se piensa que puede haber sido el mismo Sóstenes que se menciona en Hechos capítulo 18. Les invito a que vayamos a Hechos capítulo 18, por favor. Donde se nos menciona lo que ocurrió cuando Pablo llega a esta ciudad y comienza su trabajo misionero en Corinto. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 17. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y el último versículo. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Y se piensa que este Sóstenes que se menciona en el libro de los Hechos como un principal de la sinagoga, un dirigente de la sinagoga, es el mismo que se menciona en este versículo 1 de la carta a los Corintios.
es bastante la coincidencia. No se puede asegurar 100% que sea el mismo, pero es muy posible, es muy probable que sea la misma persona que después de haber practicado el judaísmo viene a un conocimiento verdadero de Dios. Y es ganado, se piensa, por el ministerio del apóstol Pablo. Este Sóstenes, al que Pablo le menciona acá, es el que probablemente escribió la carta del apóstol. Era el escriba, el amanuense de la carta que Pablo envía a los hermanos. Y el hermano Sóstenes dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Como vemos, lo que llama mucho la atención acá, precisamente en este mismo capítulo 1, versículo 12, con esas divisiones que se estaban dando, esos conflictos que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Algunos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, otros de Cristo. Pero Pablo aquí comienza la iglesia, comienza el versículo 2 diciendo, a la iglesia de Dios. La iglesia no era de ninguno de estos hombres, ni siquiera de Pablo. La iglesia era de Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto. Llama la atención que no dice la iglesia de Dios de Corinto. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia es una sola. Lo que cambia es el lugar donde se encuentra. Es el tiempo donde se halla. Pero la iglesia es una sola. Es una sola como cuerpo de Cristo. Era la iglesia de Dios que estaba en la ciudad de Corinto, a los santificados en Cristo. Es algo que llama mucho la atención. Geográficamente, la ciudad tenía un paradero, Grecia, Corinto, pero espiritualmente la iglesia estaba en Cristo. Esa era su dirección espiritual, si pudiéramos decirla así. Llama mucho la atención también que Pablo comienza llamándole a los santificados. Alguien dirá, pero si eso hacen todas sus cartas. Sí, lo hacen todas sus cartas. Pero como que lo va a enfatizar, a sobreenfatizar en esta carta a los Corintios, debido a la problemática que se estaba generando en la iglesia de Corinto. Le llama a los santificados, aquellos que han sido apartados del mundo, aquellos que han sido llamados a afuera, que es lo que significa el término iglesia. Les va a decir que ellos se encontraban en una condición espiritual perfecta delante de Dios, porque se encontraban en Cristo. De la misma manera que todo creyente se encuentra el día de hoy. Todo creyente posicionalmente ha sido santificado. Santificado en Cristo Jesús. Somos vistos de una manera completa, perfecta, delante de Dios, sin nada que añadirle y nada que quitarle. Y Pablo deseaba que los hermanos de Corinto entendiesen eso, comprendiesen esto, para que eso afectase profundamente su manera de pensar y por ende también su vida, que habían sido apartados para un servicio para el Señor. Por eso dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos
los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. El llamado a sujetarse al señorío de Jesucristo es algo que se va a dejar sentir en toda esta primera carta. El llamado a sujeción, a ponerse debajo del señorío de Cristo, a vivir en santidad, a vivir en obediencia. Aquí en este versículo 2 se ve bastante eso, cuando el apóstol menciona al Señor Jesucristo y dice, Señor de ellos y nuestro. Fuimos salvados para vivir bajo el señorío de Cristo. En primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y el versículo 9, se nos dice, hablando Pablo a los hermanos de Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Para eso fuimos salvados. No fuimos salvados para no irnos al infierno. Fuimos salvados con un propósito definido, para servir al Dios vivo y verdadero. Y para servir al Dios vivo y verdadero tampoco se puede hacer de cualquier manera, de cualquier forma, de la manera que a nosotros nos dé la gana. Tiene que ser a la manera de Dios. Tenemos que ser primero rociados, por decirlo así, por la sangre de Jesucristo, salvados a través del sacrificio de Cristo, santificados, que es el término que el apóstol utiliza aquí, santificados en Cristo. Pero luego dice, llamados a ser santos. Vemos la santidad posicional y por otra parte también vemos la santidad progresiva, la santidad práctica, la santidad del día a día. Y dice que llamados a ser santo, no solo mencionando a la iglesia de Corinto, a ellos se les menciona en primer lugar, pero luego también dice, y con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Aparte de dirigirse a los hermanos como interpretación, todos estos 16 capítulos que vamos a ver en esta primera carta, las aplicaciones, los principios que vamos a extraer también de esta carta son aplicables también a lo largo de toda la historia de la iglesia. Es lo mismo que dijimos cuando estudiábamos la carta a los tesalonicenses. Los principios todavía continúan estando vigentes para nosotros el día de hoy. Habrá cuestiones en esta carta que se dirijan específicamente a la carta, a los miembros de la iglesia de Corinto, como interpretación, pero como aplicación, las instrucciones de la carta son para todos los creyentes a lo largo de todas las generaciones de la iglesia. Alguien dijo, la iglesia estaba en el mundo, y eso debe ser así. Pero en Corinto, el mundo estaba en la iglesia, y eso no debe ser así. Está bien que que la iglesia esté en el mundo, obviamente, pero no está bien delante del Señor que el mundo esté en la iglesia. Eso no debe ser así. Y lamentablemente esto era lo que estaba ocurriendo con los hermanos de la iglesia de Corinto. Y el último versículo, versículo 3, como el apóstol continúa, o lo que el apóstol menciona cada vez que saluda en una nueva carta, en un nuevo escrito, a la iglesia a la que va dirigida, las mismas palabras: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Estas dos palabritas las vemos al principio de cada carta y al final de cada carta, generalmente. Gracia, pudiéramos decir, es el favor, y la paz son sus frutos. Este es un saludo acostumbrado en aquel tiempo de los creyentes. Y este saludo no se lo puede hacer un creyente a un incrédulo. Es un saludo de creyente a creyente, porque habla de las bendiciones que solo ellos han recibido. La gracia y por ende la paz. Se menciona la fuente también de estas bendiciones, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, mencionando al Padre y al Hijo también como coiguales, al mismo nivel, en poder, en dignidad, en divinidad. Bien, mis hermanos, esto sería la introducción a esta primera carta a los Corintios. Ya, Dios mediante, la próxima semana nos vamos a introducir al resto de la carta. Veremos en este capítulo 1 de los versículos 4 al 9, esperando que sea un tiempo de mucha instrucción, de mucha edificación, de ir formando, de ir transformando nuestra manera de pensar. Eso es algo que solamente la palabra de Dios puede hacer. Si nuestro entendimiento no es transformado por la palabra de Dios, la cultura en donde nosotros vivimos y nos desenvolvemos va a ser la que afecte nuestro entendimiento, como estaba ocurriendo lamentablemente en la iglesia de Corinto. Los corintios se conformaron con convertirse y no continuaron avanzando en su conocimiento de Dios. Y estaban siendo afectados por la cultura. Así como había paganismo en la cultura, el paganismo se introdujo a la iglesia. Así como había prácticas inmorales en la cultura corintia, las mismas prácticas se introdujeron también a la iglesia. Así como había afuera mundanalidad, glotonería, peleas, todo aquello se introdujo. ¿Por qué? Porque estos creyentes no fueron transformando su entendimiento, su manera de pensar. Y es lo que necesita ocurrir con cada uno de nosotros, para que nos diferenciemos de nuestra cultura. Bien, llegamos hasta aquí, mis hermanos, y les invito a orar antes de concluir este estudio. Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo. Te damos las gracias, Señor, porque podemos comenzar un nuevo estudio, Señor, rogando tu dirección en todo este tiempo que pasaremos estudiando esta carta, Señor. Te rogamos porque a través de ella tú nos transformes, Señor. Nos formes nuevamente nuestra manera de pensar. Y porque aquello puede afectar toda nuestra vida, Señor. Tanto nuestra vida de iglesia, nuestra vida de familia, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida en todo lugar, nuestra vida completamente, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Usa tu palabra una vez más, te rogamos, Señor, y prepara nuestros corazones para que este largo, Señor, estudio que tendremos en la carta a los Corintios. Te rogamos porque la uses en nuestra vida, Señor, y que la veamos como lo que es tu palabra, tu santa palabra. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bien, les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Dios mediante, el próximo miércoles continuaremos avanzando por esta carta que nos entregará muchas instrucciones que esperamos que sea de mucha edificación para todos. Hasta luego. Buenas noches.